Bien, seguimos. Diagnóstico duro el que dejó Sobato sobre lo que pasa, no solo en la Argentina, en Latinoamérica y desde los Estados Unidos. Es decir, también te tenés que fijar en la realidad del vecino, ¿no? Porque estamos muy cerca y el contacto es... ¿Cómo lo vieron al diagnóstico que trazó Daniel? Yo coincido en muchas de las cosas que tiró Daniel. Creo que hoy se está queriendo vender la idea de que la crisis económica tan fuerte que se está viviendo a nivel mundial es por culpa de la pandemia, y en realidad era una crisis que venía de antes. De hecho, uno si ve los índices marcan eso, que venía desde mucho antes. Por eso, como bien señaló Daniel, se habían dado estallidos sociales en muchísimos países, distintos puntos, digamos, del mundo, y creo que lo que ha hecho el coronavirus es terminar de desnudar la decadencia del sistema capitalista en todos los aspectos, ¿no? En el sanitario, en la salud, en el ambiental. Digo, cada vez crece más el cuestionamiento a este sistema. Entonces, creo que y espero, digamos, que la mala gestión de esta pandemia a través, digamos, de gobiernos derechistas como el de Trump y Bolsonaro se los puedan llevar puestos, la verdad, porque realmente están teniendo consecuencias nefastas en sus países, pero también creo que va a haber menos margen para las medias tintas, ¿no? Los gobiernos que se muestran como progresistas y esta nueva idea que surge de decir, bueno, a raíz de lo que nos trae la pandemia es posible pensar en un capitalismo más humano, donde los sistemas, digamos, donde se valore la presencia del Estado, pero después hay que ver cómo se instrumenta eso, ¿no? Porque nosotros, vos fíjate, acá en Argentina se sigue negociando una deuda externa en este contexto donde el propio presidente en su momento reconoció que había sido una deuda contraída para que se la fugaran los amigos de Macri para la especulación financiera, y sin embargo después no hace más que honrarla, y después hay un despropósito, ¿no? Porque en las primeras semanas se fueron millones en pagos a intereses, a bonistas, cuando estábamos en el medio de esto. Entonces, cada vez más la gente puede visualizar en qué se va la plata que hace falta invertir en cuestiones de necesidades básicas, ¿no? Como la salud, como es el trabajo. Y bueno, creo que eso va a achicar los márgenes de maniobra de los distintos gobiernos. Diego, ¿tu mirada sobre el punto? Sí, coincido con mucho lo que dijo Daniel, comparte también lo que está diciendo Luciana. Creo que la salida también de esta pandemia, que es global, tiene que ser global, y por supuesto que la mirada y la valoración en cuanto al gobierno de Bolsonaro y Trump están a la vista. Y me parece que, insisto con esto, la salida de esto tiene que ser con una mirada mundial, porque obviamente que va a haber un nuevo orden seguramente después que pase esta pandemia. ¿Qué va a pasar en el Congreso con la ley de la riqueza, la ley de la fortuna de las personas con más dinero en Argentina? Bueno, ojalá que podamos tratarlo. Nosotros estamos diciendo de que debería ser una sesión presencial para tratar un tema tan controvertido y tan de fondo como este. Si bien hemos avanzado en estas sesiones telemáticas, ya hemos tenido dos. Ayer tuvimos la segunda, donde tratamos un proyecto de ley de mi autoría, que son las recetas médicas digitales, que van a ser muy importantes para la salud pública en la Argentina. Pero cuando hay temas tan controvertidos como es el impuesto a la riqueza, seguramente que vamos a tener que tener un debate presencial, ¿no? Donde podamos dar un debate a fondo. Yo siempre que salió la idea, porque todavía no es más que una idea, no es un proyecto que haya sido presentado ni que tenga estado parlamentario. Aparentemente ya lo autorizó el presidente. Bueno, aparentemente, pero vienen diciéndolo hace bastante tiempo y no lo presentan, no está presentado el proyecto. Pero a mí, yo desde un primer momento siempre dije que la idea me simpatiza. Yo creo que es una situación excepcional esta que estamos viviendo, y en los términos en que supuestamente se plantearía que tendría que hacer un aporte excepcional, no las personas jurídicas, sino las personas físicas, es decir, las personas humanas. Esto me parece importante también diferenciarlo, y en el caso de que tengan un patrimonio de 3 millones de dólares, me parece muy importante que hagan un aporte. En el caso, si esto fuera así, serían aproximadamente 12.000 personas en la Argentina. En el caso de los cordobeses serían aproximadamente, vuelvo a hablar en potencial porque no estaría confirmado ni el proyecto ni realmente los números así, pero serían entre 1.000 y 1.500 cordobeses que superan ese monto, y me parece que está bien un porcentaje que tengan que aportar
excepcionalmente, por una sola vez, y en esta situación que también es excepcional. Que es un gesto, ¿no? Porque, digamos, sí, no un cambia gesto, la situación, pero también se recaudarían, tengo entendido que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, con lo cual sí, es un monto importante. Vuelvo a decir que es un monto estimativo, no tenemos el proyecto, habría que tenerlo el proyecto, habría que estudiarlo, habría que analizarlo y sacar allí en realidad conclusiones. nosotros decimos que es de Máximo Kirchner porque es más conocido, pero el proyecto no es de Máximo Kirchner. Pareciera que es de Heller. Es de Carlos Heller, quien Sí. ha trabajado, que es un banquero. Está bien, dice él estar en un banco cooperativo y demás, pero Carlos Heller es un banquero. Digamos, es un hombre muy capacitado y, digamos, vos podés estar de acuerdo o no, pero sí, pero independientemente, ¿no?, de la independientemente de la autoría del proyecto, sí, me parece que lo importante es la idea, lo que plantea. Y lo que plantea es esto: en una situación de excepción, los que más tienen que aportar más. Sí. Ahora, pero yo no coincido con el carácter excepcional, digamos, de la medida. Creo que una materia pendiente de nuestro país y también de nuestra provincia es poder establecer un sistema impositivo más progresivo. Vos fíjate que no es casual de que ahora baje la recaudación como está bajando si los principales ingresos son de un impuesto, por ejemplo, como el IVA, ¿no?, que es tan regresivo, que lo paga todo el mundo por igual, hasta el que solamente tiene para comprarse una tira de pan. Entonces creo que es importante, yo creo que la pandemia nos pone en una oportunidad histórica de poder pensar propuestas de fondo para los problemas estructurales que tiene el país, porque no es de estos meses de pandemia, los venimos arrastrando desde hace tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este famoso gesto que supuestamente han tenido las distintas clases políticas, el gobernador Schiaretti, hicieron lo propio en la legislatura. Bueno, yo fui la única legisladora que me opuse a cómo lo estaban planteando, y no porque esté en contra, al contrario, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una propuesta que va mucho más allá. Nosotros decimos, los funcionarios tienen que cobrar siempre, no 4 meses, sino siempre tienen que cobrar como una directora de escuela, no tienen que contar con privilegios que no tiene el resto del pueblo al cual representan. Ahora, está claro que todas estas medidas excepcionales también van a construir un discurso, a decir, bueno, en este contexto estamos haciendo todos un esfuerzo, y después con esa medida dicen, bueno, le vamos a pedir más esfuerzos al resto de la gente, como ha pasado ahora con este proyecto de la solidaridad del ajuste jubilatorio. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero sobre todo me parece que, insisto con esto, de que tenemos una oportunidad para pensar propuestas de fondo, y en eso yo creo que aquellas propuestas que solamente levantaba la izquierda históricamente, hoy están puestas sobre la mesa, y que es importante poder avanzar en esto, en un sistema impositivo más progresivo, empezar en declarar de utilidad pública. Digamos, no puede ser que en este contexto haya clínicas privadas que lucren, digamos, con la salud cuando estamos en esta situación. Digo, por poner una de las cosas, lo de la famosa deuda externa. O sea, tenemos muchos puntos para poder tomar medidas contundentes, ¿no?, y poder cambiar esto de raíz. ¿La deuda va a tener tratamiento parlamentario? No, pareciera que no. Casualmente, bueno, el viernes se ha vencido el plazo de los 30 días por los cuales el gobierno abrió un plazo de margen para negociar con los bonistas. Es cierto que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández pagaron casi 5.000 millones de dólares en interés y en amortizaciones a los distintos bonos. Así que hay que ver cómo terminará esta negociación con esta propuesta que está haciendo el gobierno, que parte de una quita de los intereses, de una pequeña parte de quita del capital y un plazo de gracia importante para empezar a pagarla recién en el 2023. Esperemos que sí, que pase por el Congreso, porque es lo que establece la Constitución y las leyes. Vuelvo a Córdoba y pregunto, empiezo por vos de vuelta, con Córdoba y el país, ¿no? ¿Estás de acuerdo sobre la posición de los gobiernos sobre cómo debe seguir la cuarentena? Bueno, yo soy bastante crítico en cómo el gobierno acá en Córdoba ha manejado la cuarentena. Partiendo de la base de esta delegación de facultades y de responsabilidades de las decisiones tanto de salud pública como administrativas, como todo tipo de responsabilidades que le ha delegado el gobernador a este COE. Que digo, en este COE, los miembros del COE
los ha decidido el propio gobierno. Entonces, me parece más que todo una estrategia comunicacional por parte del gobernador, que no comparto en absoluto, como así tampoco comparto lo que se hizo en relación a flexibilizar y después dar marcha atrás, porque en realidad quedó probado con los audios y con la comunicación que se hizo con la madre de ese joven que se infectó allí en el Mercado Norte, en el supermercado a granel, que en realidad el 7 de mayo había ido al Hospital Tránsito Cáceres de Allende para hacerse el hisopado, que volvió a los 3-4 días, no estaba el resultado, volvió a los 3-4 días y le dijeron que se había perdido. Entonces, evidentemente que allí no solamente contagió a su familia, sino que contagió a los trabajadores, a sus compañeros de trabajo. Sí, y por eso es que hemos tenido potenciales este brote. clientes que fueron a comprar al lugar donde Entonces hay que decir las cosas también como son, ¿no? ¿Vos, Luciano, en ese sentido qué decís? Sí, yo creo que en relación a lo del COE, en realidad no hay una delegación porque el COE lo dirige el Ejecutivo, ¿no? Pero sí es una estrategia comunicacional de decir, bueno, está en manos de expertos y en realidad son todas decisiones tomadas por el gobierno. Nosotros... pero el gobierno no se hace cargo de esa Claro, es una estrategia, pero sí hay que tener claro y hay que decirlo que las decisiones las toma el gobernador a través de estos voceros, digamos, del COE. La verdad que nosotros creemos que la cuarentena debería seguir en términos, digamos, para que realmente no se den estos focos infecciosos, pero que tienen que ser acompañados por medidas de asistencia social que no existen por parte de la provincia, no la hay. Al contrario, vos fíjate lo que ha hecho el gobernador Schiaretti, que suspendió los planes de empleo de todas estas, son como 27.000 personas afectadas que recibían 5.000 pesos. Me parece que eso tiene que ver con la escasez de recursos, ¿no? Pero volvemos al mismo tema, sí, digamos. Claro. Ahora resulta que quieren justificar con la pandemia desmanejos previos. Digo, la deuda atada en dólares la han tomado ellos, digamos, porque priorizaron cortar cintas en campaña electoral y ahora todos tenemos que pagar los platos rotos. Entonces, creo que es importante volver a la cuestión esto de que estas medidas para asistir a toda la gente que está, porque digo, estamos en una provincia donde, a pesar de ser una de las provincias más ricas del país, los índices de pobreza y desocupación están por encima de la media nacional, y no es de ahora eso, es de mucho antes, ¿no? Pero también es importante la cuestión de la gestión de la cuestión sanitaria, ¿no? Nosotros venimos insistiendo también en que al personal de la salud se lo declare como recurso humano crítico. Vos fíjate que a nivel nacional se anunció un bono al personal de la salud de 5.000 pesos que a Córdoba no ha llegado, y por parte del gobierno provincial no solo que no ha habido ninguna compensación, sino que por el contrario hay un maltrato permanente al personal de la salud. En plena cuarentena cerraron la paritaria a espaldas de todos con apenas un 9% al básico para todo el año, para los que queremos que sean los héroes de esta situación. A los que tienen los mayores de 60 años no se les respetan las licencias a pesar de que son grupos de riesgo. También tenemos el índice de contagio en el personal de la salud más alto, ¿sí? Porque casi llega al 19%, ¿sí? Está muchísimo más alto de otros países como Italia, por ejemplo. Digo, y eso no es casual, es porque tenemos un personal que tiene que repartirse, o sea, es el pluriempleo, tienen que estar en un montón de hospitales para poder llegar a un salario digno, y por supuesto que eso aumenta las posibilidades de contagio, que se le llama horizontal o transversal entre el personal de salud. O sea, tenemos muchas situaciones realmente críticas en relación a la salud y lo económico, y por eso hacen falta, digamos, que se declaren verdaderas y que en la legislatura se dé espacio para que se traten las leyes de emergencia en ese sentido. Digo, hay provincias, esta también es una pregunta compleja, pero hay provincias que no son un modelo de buenos gobiernos ni de administración ordenada, y sin embargo presentan 0 casos de coronavirus. ¿Les crees? Bueno, les tengo que creer porque si no tendrían que estar tomando distintas medidas para evitar, por ejemplo, el contagio. Me parece que hay algunas provincias como Formosa, por ejemplo. Es que es el ejemplo que salta, porque sí, Formosa una población es una provincia que no está bien administrada, como tampoco está bien administrada nuestra provincia, sí, que es claro. Córdoba.
Claro. Y acá sí tenemos y eso yo casos. te respeto Sí, por supuesto. Y en Formosa, bueno, tampoco está bien administrada y no tiene casos. Yo estuve en contacto con 2 diputados nacionales de mi bloque, de la Unión Cívica Radical, que son de Formosa, y me comentaban, no hay ningún caso. El caso de Catamarca, la provincia de Catamarca, tampoco. Y en buena hora que así sea. No creo que tenga que ver, ahí voy a la respuesta, no creo que tenga que ver en este caso la buena o mala administración de la provincia con el tema del coronavirus. La pregunta que digo sobre todo sobre Formosa es, con la población que vive en un estado realmente marginal, lamentable, con un montón de carencias, que no haya enfermedades de este tipo es sorpresivo. Entonces tira abajo un montón de preconceptos que uno tenía sobre esa provincia y la población de esa provincia. Es cierto, no tiene casos de coronavirus, pero sí tiene casos de dengue, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Entonces, y el dengue es de la misma gravedad que el coronavirus. O más. Y en ese sentido, yo presenté un proyecto para declarar la emergencia concretamente del dengue, para que se cree un cuerpo de coordinación federal entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de cada una de las provincias, porque las provincias en esto están ausentes en cuanto al control del dengue. En nuestro caso, en la provincia de Córdoba, tenemos muchísimos casos de dengue, ya superamos los 5.000, no solamente en la ciudad, a pesar de que ha venido el frío en los últimos días, sino sobre todo en el este de la provincia, en San Francisco, en Arroyito, en Balnearia, hasta en Jesús María, en muchísimas ciudades, y la verdad que la provincia está absolutamente ausente en este tema. Esto también lo tenemos que decir. Y en otras partes del país también ha avanzado muchísimo el dengue y creo que hay que ocuparse. Me han llamado algunos senadores de otras provincias interesados en adherir a este proyecto del dengue, y estamos intentando que en la próxima sesión, en la próxima comisión de salud, podamos tratarlo, porque es un tema muy importante también el dengue en la Argentina y en el caso concreto de Córdoba. Sí, parece que el dengue es la otra pandemia, por lo menos nacional, no es nacional, pero es internacional también, no ha tomado tanto relieve, pero tiene un serio problema, ¿no? Sí, por supuesto. Yo en realidad iba a decir en relación a lo del coronavirus, que no nos olvidemos que es un virus que ha llegado con casos importados y no de las clases más humildes, precisamente. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista no es tan raro que en la comunidad QOM no haya casos. De todas maneras, creo que es difícil saber la cantidad de casos si no se hacen testeos masivos, y esa es otra de las demandas que es importante de que se pueda avanzar, porque es un virus que se ha demostrado que la mayoría de las personas no presentan síntomas, entonces correcto, es difícil saberlo. ¿Sienten la música? Sí. Terminó el programa, se nos fue volando. Alejandro. Agradecemos a Bonadeco por los muebles, al señor Alejandro Croce, que está ahí en todos los detalles, nuestro productor ejecutivo o lo que fuera, un productor diferente. Y fotógrafo también. Gente y fotógrafo. Chicos, un placer haberlos tenido en el estudio, fue un gusto. Realmente. Gracias a ustedes. Gente, buen 25 de mayo, nos vemos el próximo domingo. Chau.